con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Como cierre con broche de oro de lo que han sido los evangelios estos días durísimos contra los fariseos, hoy el capítulo 23 de San Mateo nos presenta una serie de amonestaciones que Jesús hace a los escribas y fariseos. Si leemos todo el capítulo 23 de San Mateo, veremos cómo estas amonestaciones que Jesús hace a los escribas y fariseos van como subiendo de tono poco a poco, hasta llegar a matices casi de violencia, violentos. Son palabras de fuego que salen de los labios de Jesús. Pareciera como si Jesús hubiera perdido la paciencia, como si se hubiese agotado y explotado Jesús diciendo todo lo que pensaba acerca de los líderes religiosos de su tiempo. Sin embargo, tenemos que tener muy claro qué fue lo que amonestó y corrigió Jesús. Porque nos guste o no nos guste, este discurso de fuego es también para nosotros hoy. Este discurso es para usted y es para mí como pastor de la iglesia, nos guste o no. Y para aplicarlo en nuestras vidas debemos de meditarlo con humildad y sencillez. Cada uno irá viendo: en esto sí, en esto no. Esto sí me corresponde, humildemente reconozco. No, en esto que está diciendo no, pues en eso no me apunto. Cada uno, con actitud humilde, iremos meditando la palabra de este día. En primer lugar, debe de quedarnos claro que Jesús no está peleando. No es que amaneció con el apellido levantado hoy y Jesús se enojó y está peleando hoy con todo mundo. No, no es esa la historia. No está discutiendo Jesús acerca de la autoridad de estos maestros y la legitimidad de su enseñanza, no. Tampoco Jesús está incitando a la gente a desobedecer a las autoridades religiosas, tampoco. Más bien Él los está motivando a obedecer cuando dice: hagan todo lo que digan, pero no imiten sus obras,
porque dicen una cosa, pero hacen otra. Jesús no desacredita su doctrina ni promueve la desobediencia. Lo que desacredita a Jesús, ¿qué es? La hipocresía. Eso es lo que desacredita a Jesús, la hipocresía de aquellos líderes religiosos. Más que arreglar cuentas con los fariseos que tanta lata le han dado a lo largo de su ministerio evangelizador, Jesús lo que quiere es denunciar las desviaciones y las deformaciones en las que había caído la religión. Este pasaje, entonces, queridos hermanos y hermanas, es para todos los que somos líderes religiosos en alguna comunidad, en algún grupo eclesial, en algún ministerio, sacerdotes, ministros, catequistas, evangelizadores, coordinadores de pastoral, laicos comprometidos en la iglesia. Y esto también lo pueden aplicar los padres de familia, las madres de familia, los jefes, los líderes comunales y todos los que tienen algún puesto de responsabilidad sobre otras personas. Todos humildemente escuchemos entonces qué es lo que Jesús dice. Por duro que parezca, este sermón vale para los fariseos de ese día y para los fariseos de todos los tiempos, incluso ese fariseo que en mayor o menor medida llevamos todos aquí adentro. Sus duras palabras, más que un reproche, son hoy más bien una exhortación. Así debemos de tomar la palabra de Dios hoy, una exhortación, no es un reproche, no es un regaño, para que hagamos una revisión, hacer un buen examen de conciencia colectivo, como iglesia, como comunidad, del modo en que estamos viviendo nuestro cristianismo y así poder vivir una verdadera y auténtica conversión. Como hemos escuchado, el texto es bastante amplio y sin duda cada frase bien podría desarrollarse en todo un tema, cada frase. Vamos a meditar brevemente cada frase tratando de extraer al máximo el máximo provecho de este pasaje. Así que ustedes y yo abramos pues con humildad los oídos del corazón. Primera frase. En la cátedra era una piedra donde se sentaban los maestros de la ley, la cátedra. En la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos y los escribas. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Jesús, ¿qué hace aquí? Desenmascara la mentira que ha encontrado en su caminar diario. Él se ha dado cuenta de que aquellos dirigentes no son lo que dicen ser, y no soporta la actuación de aquellos que se han sentado en la cátedra, es decir, que han opinado, que han enseñado, que han exigido a los demás lo que ellos mismos no viven. Jesús reprueba su descarada incoherencia. Dicen, pero no hacen. Hay una profunda división entre lo que enseñan y lo que practican, entre lo que pretenden de los demás y lo que se exigen a sí mismos. Así que una serie de preguntas para meditar esta primera frase. ¿Somos nosotros como los escribas y fariseos? ¿Vivimos opinando, enseñando y exigiendo algo que no estamos nosotros dispuestos a aprender y a poner en práctica? ¿Hay acaso un abismo de separación entre lo que decimos y entre lo que hacemos?
¿Seremos defensores del orden impecable mientras llevamos una vida de desorden? ¿Será que defendemos la justicia al margen de lo que es verdaderamente justo? ¿Será que somos educadores que deseducan y deforman a los niños y a los jóvenes? ¿Seremos reformadores que somos incapaces de reformar nuestra propia vida? ¿Será que predicamos el amor y la misericordia sin ninguna intención de ponerla en práctica nosotros mismos? ¿Será que, como los fariseos, somos hábiles para juzgar y condenar los pecados de los demás, pero guardamos un conveniente silencio ante el pecado y la injusticia de los poderosos, pero atacamos el pecado de los pobres? Segunda frase: hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los demás, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Hace algún tiempo, caminando por alguna calle de algún lugar de La Mancha, vi a una mamá que agarró a manotazos en la cara a su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo dijo una mala palabra y ella, mientras lo agarraba a manotazos en la cara, decía las mismas palabras que el niño había dicho. Así somos a menudo. Juzgamos severamente, marginamos, rechazamos a los demás. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es rechazar lo que hay en nosotros mismos. Lo que nosotros hicimos o estamos haciendo, eso es lo que rechazamos en los demás. Los demás son un reflejo de lo que a mí no me gusta o de lo que yo rechazo de mí mismo. Exigimos y obligamos que los demás sean y hagan como a nosotros nos parece que debería de ser y hacer las cosas, pero no estamos dispuestos a dar ni ejemplo ni testimonio. Todos esperamos algo del prójimo, todos nos sentimos con derecho a estar descontentos de los hermanos porque nos defraudan, porque defraudan nuestras esperanzas, pero a nosotros nadie nos puede exigir nada, y nadie tiene derecho a sentirse defraudado cuando somos nosotros los que fallamos. Somos tan misericordiosos con nosotros mismos. Jesús está hablando entonces muy claro, y habla de cuando nos volvemos inhumanos. De eso habla el Señor Jesús. Cuando nos volvemos inhumanos, cuando nos volvemos fríos y nos olvidamos de que los demás son personas y los cargamos con exigencias y les obligamos a andar y doblamos por el peso de nuestras exigencias y majaderías. Jesús está hablando de cuando acusamos, sentenciamos, obligamos, castigamos a los demás por no ser como nosotros exigimos que sean. Estas conductas no promueven para nada la gloria de Dios y constituyen una traición precisamente a aquella ley que queríamos que se respetara, la ley de Dios, la ley del amor. Nuestras familias, nuestra comunidad, nuestra sociedad necesita con urgencia padres, madres de familia, dirigentes cristianos y líderes que con su propia conducta impulsen una verdadera transformación social. Líderes, padres de familia, madres de familia, dirigentes que con su propia conducta sean impulsores de un verdadero cambio social. Nuestra iglesia necesita verdaderos cristianos que con su vida irradien un aire más cristiano. Lo decíamos hoy, primer sábado de mes, en la formación de los catequistas.
catequistas, líderes con discernimiento, que buscan la fuente del discernimiento, que es la palabra de Dios, los sacramentos, la oración. Pues eso mismo necesita nuestra iglesia, verdaderos cristianos que con su vida irradien un aire más cristiano, hombres y mujeres que vivan su fe y arrasen con su testimonio. Tercera frase, todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias. Las filacterias eran unos trocitos que se guindaban aquí en las mangas con frases de la ley, esas eran las filacterias. Y las franjas del manto, les agrada ocupar los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, les gusta que los saluden por las plazas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bien que nos gusta a nosotros también que nos admiren, nos feliciten por lo que hacemos! En el fondo deseamos ser tratados de forma especial, diferente, no como a los demás. Nos resentimos y hasta nos enojamos cuando los demás nos ignoran y no nos determinan. Se siente feo, se los digo por experiencia. A uno le gusta que lo saluden, que le hablan. A veces uno anda saludando a todo mundo y nadie le devuelve el saludo. A menudo caemos en la tentación y ostentamos nuestros conocimientos, nuestros muchos años de experiencia, simplemente para que nos admiren. Y muchas veces nos pavoneamos frente a los demás, ostentando una santidad que no hemos alcanzado y una piedad que no practicamos. Olvidamos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó por este mundo haciendo el bien, dando en todo la gloria a su Padre en el cielo, sin hacerse notar, sin espavientos, con humildad, con sencillez, digna de imitar. ¿Por qué será que a veces pretendemos brillar por encima de Jesús? Cuarta frase, no dejen que los llamen maestros, porque ellos, los fariseos, decían que los llamaran maestros, guías, padres, ¿verdad? No dejen que los llamen maestros, porque uno solo es el maestro. No llamen a nadie padre, porque el Padre de ustedes es el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el único guía de ustedes es solamente Cristo. Y esta es la parte más hermosa de este pasaje. Jesús no nos quiere desanimar. Él solo quiere motivarnos para que, haciendo un examen de conciencia personal y colectivo, reconozcamos que ninguno de nosotros puede llamarse a sí mismo ni maestro, ni padre, ni guía. Porque todos tenemos aún algo de fariseos. Los discípulos de Jesús tenemos que ser todos hermanos, en el mismo nivel, unos de otros. Aún hay entre nosotros clases y privilegios que son más propios de una sinagoga de notables o de señores de este mundo que de la iglesia de Jesús. En la iglesia, en nuestras comunidades y grupos cristianos, en nuestras familias, tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos y servirnos los unos a los otros con toda libertad. En materia de amor, nadie es maestro, ni padre, ni guía, ni jefe. Somos un pueblo de hermanos con un solo Padre, un solo Señor y un solo Maestro. Pidamos hoy a nuestra Madre Santísima que nos enseñe, como ella, a meditar todas estas palabras en el corazón y con humildad y arrepentimiento pidamos al Señor que arranque de raíz todo vestigio farisaico que se nos haya enredado ahí, que se nos haya pegado por ahí en el corazón y que nos haga dignos discípulos de su Hijo Jesús para su gloria y para su honra. Que todos, ustedes y yo, al salir de este templo, nos sintamos fariseos arrepentidos y que esta semana sea para todos nosotros un nuevo camino, un nuevo comienzo, una nueva vida.
porque Jesús, el Maestro, el Pastor, va adelante, nos va guiando por ese camino de humildad, de sencillez y de entrega. Que la palabra de Dios hoy sea una verdadera luz para reconocer en qué estamos fallando. Alabado sea Jesucristo.